Dios te bendiga. El Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco, California, presenta su programa Una reflexión para el alma, una palabra de esperanza para el necesitado, en labios de sus pastores, Reverendo José y Nilsa García. Comparte con tus contactos estas reflexiones. De esta manera, extenderemos el Evangelio de Jesucristo y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Centro Familiar Roca de Salvación, YouTube, Centro Familiar Roca de Salvación. Estamos ubicados en el 2709 22 Calle, San Francisco, California, 94110. Con amor, Reverendo José y Nilsa García. Dios te bendiga. Eres mi adoración y mi eterna canción. Dios les bendiga, buenas tardes, espero que estén bien. Es un placer saludarles de parte de su servidor, mi esposa Nilsa García. Un saludo para todos, especialmente aquellos que están en este momento disfrutando la tarde, pero también siempre pensando en aquellos que están en lechos de enfermedad, están en pruebas, están en dificultades. Nuestras oraciones, nuestra plegaria a favor de ellos. Así que pase la voz, conectémonos y vamos a compartir lo que Dios tenga para esta tarde para nosotros. En nombre de Roca de Salvación le extendemos un abrazo virtual y le decimos que usted es especial para Dios, que Dios tiene todo bajo control, que usted y yo debemos de estar tranquilos, que usted y yo debemos de estar confiados de que Él tiene todo bajo control y nos ayudará a seguir adelante. Así que bienvenido, esta es una reflexión para el alma y vamos a estar tratando un tema bien edificante para nuestra vida espiritual, dando gracias a Dios por lo que somos. Dando gracias a Dios por lo que somos. Y para eso yo le invito, ¿verdad?, a todos aquellos que se están conectando, gracias, a 1 Corintios 15, del 8 al 10. Por favor, acompáñenme, 1 Corintios 15, del 8 al 10. La palabra de Dios dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Padre, gracias por nuestra audiencia. Permítanos en esta tarde compartir tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos muestre y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Qué importante es reflexionar acerca de nuestro estado, de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. La relación del hombre hacia el hombre es importante, pero la relación entre Dios y el hombre en Dios es más importante todavía. Y el apóstol Pablo, en una forma muy sencilla pero profunda, da crédito a Dios por la bendición de estar como está y donde está. Le da crédito a Dios y exalta a Dios, sabiendo que en la sabiduría que trasciende todo conocimiento humano, entendiendo que hay misterios en Dios, pero que Él se ve parte de la gracia de Dios manifestada
entendiendo que él tenía un pasado tan oscuro y tan negro. El pasado de ser un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pudiéramos decir en estos días, un criminal, un hombre lleno de odio, de celo religioso sin ciencia. Pero Dios en su misericordia trabajó con él de manera que esa vida de ceguera espiritual, de hundimiento, de oscuridad, el Señor hizo un trabajo maravilloso con él para revelarse y transmitirle gracia, su favor, su bendición y mostrarle que Dios es más grande que nuestra calamidad, que es más bueno que nuestra situación amerita, que Él es más que poderoso para mostrarnos cómo nosotros debemos de vivir y cómo debemos nosotros de conducirnos sabiendo que no somos lo que fuimos y que todavía no se ha de manifestar aquello para lo cual Cristo Jesús fue a preparar moradas para nosotros. De manera que usted y yo debemos, por la gracia de Dios, elevar nuestras oraciones y debemos de nosotros entender que Dios ha sido más que bueno con nosotros y que nunca debemos quejarnos de donde estamos, porque Dios es el que ha desarrollado sus propósitos con nosotros. Nosotros no somos lo que debemos de ser por nuestros propios méritos. Si Dios nos ha posicionado donde estamos, es porque Dios es grande. Mire, antes estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Pero ahora, si usted lee capítulo 1 de Efesios, verso 3 en adelante, encontrará del 9 al 12, todas las 10 bendiciones que hay, que Dios por su gracia nos ha levantado, nos ha puesto en un sitial de privilegio, por su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios. No porque nosotros hayamos escalado en nivel de religiosidad, no es que nosotros estemos más preparados teológicamente y que nosotros hayamos alcanzado un grado de iluminación y comprensión bíblica. No es motivo para nosotros jactarnos de nuestra trayectoria religiosa, de nuestro pedigrí ministerial, de nuestros abuelos, padres. La verdad que en Dios nosotros no somos nada, que todo lo que tenemos, lo que hemos alcanzado de su gracia, de su ciencia, de su conocimiento, es porque el Señor ha sido más que bueno. ¿No es cierto? Nosotros seguimos siendo malos, pero Dios es más que bueno. Y por eso el apóstol se ve en esa posición. No lo vemos quejándose, sino agradeciendo a Dios. No lo vemos a este hombre frustrado porque no fue lo que él quería hacer. Él quería escalar todos los escalafones y grados ministeriales en el judaísmo. Y la Biblia habla de su trayectoria, de sus grados, de sus logros, de su alcance. Pero la verdad es que Dios quiso tratar con él de una forma como ha tratado con nosotros. De manera que en la vida cristiana, en el servicio del Señor, hemos de aprender a vivir agradecidos, entendiendo y aceptando los propósitos divinos, sabiendo que como alfarero, Él ha dado forma a nuestra vida, no de la forma que nosotros queríamos. Porque, ¿qué le puede pelear el barro al alfarero? ¿Qué le puede decir el barro? ¿Qué reclamo tiene el barro con aquel artista y alfarero divino que está formando su propósito, su imagen y le está mostrando al hombre sus misterios de su gracia y la profundidad de su amor inmarcesible? Por eso el apóstol Pablo, en una forma muy clara,
dice y agradece a Dios. Número uno, porque él no era el más grande de los apóstoles. Él llegó y dice, mire la actitud que tiene. Dice, siendo el más pequeño de los apóstoles. Esta no es una falsa presunción y humildad. Él entiende que hay otros que merecen estar más altos que él. Que él tiene huellas oscuras que le persiguen. Porque el pecado deja huellas. No hay duda, Dios quita el pecado, pero quedan huellas de lo que fuimos. Y el apóstol Pablo fue un hombre sanguinario, fue un perseguidor, hizo sufrir a los hijos de Dios, participó en la muerte de gente inocente, ciudadanos ejemplares. Por eso el apóstol sentía dolor, arrepentimiento, ¿por qué no decirlo? Hasta un grado de culpa, porque él no merecía estar con otros que eran gente que con su sencillez había aceptado al Señor y había decidido seguir al carpintero divino. Pero mire, ahora en una forma de aceptación de ese cambio, de esa metamorfosis espiritual, él dice, soy el más pequeño. Mire, no se considera él grande, aunque intelectualmente era un gigante y sigue siendo, después de Cristo. En la humilde opinión de su servidor, no hay teólogo, no hay mente más grande como la del apóstol Pablo. Sin embargo, él dice, soy el más pequeño. Tal vez él quiso ser grande, pero Dios lo puso ahí. Él dice que él, habiendo llegado por último como un abortivo. Imagínense cómo se pone el hombre. Un prematuro, alguien deformado, incompleto. Dios trabaja con nosotros, no viendo nuestro estado rastrero, miserable, sino que nos bendice y nos transforma para hacernos participantes de su reino, de su familia, de sus propósitos. Por eso que en lugar de quejarnos debemos agradecer a Dios por lo que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera compartir con ustedes, mis hermanos y amigos, una anécdota que leí hace un tiempo, que dice que 3 árboles pequeños estaban en la punta de una montaña. Eran hermosos, estaban creciendo y cada uno tenía un sueño. Uno de los árboles dijo, yo voy a crecer y voy a ser hermoso, voy a tener hermoso follaje. Y cuando crezca quiero que de mí salga madera fina y perfumada para adornar los hogares con cofres revestidos de oro, lleno de joyas preciosas, diamantes, rubíes, esmeralda. Quiero ser preciado. Quiero estar en un lugar de privilegio en los palacios. Otro árbol dijo por otro lado, yo quiero crecer también. Y yo quiero elevarme por encima de las nubes. Y cuando crezca, dijo este segundo árbol, yo quiero que si me cortan, yo quiero que mi madera la usen en los astilleros de construcción de grandes y lujosos barcos transatlánticos, cruceros, que adorne yo con mi madera las paredes y los pisos hermosos. Mira el sueño de este segundo árbol. El tercero dijo, yo no quiero moverme de aquí, yo quiero seguir en la cúspide de la montaña, crecer, crecer y elevarme, de manera que cuando pasen los caminantes y los visitantes por aquí, me vean y me admiren, vean belleza, vean gloria, y así permaneceré viendo las estrellas, disfrutando la grandeza de Dios. Pasaron los años y esos sueños fueron desarrollándose, se hicieron grandes, gigantes, poderosos. Pero un día le llegó el día
Y vino un leñador, y el primer árbol con sus sueños de grandeza de él salir cofres adornados de oro, puestos en sitiales de privilegio, lo cortaron. El hacha no lo respetó, lo derribaron, lo hicieron rajas. Pero en lugar de hacerlo rajas y ponerlo a hacer los cofres, no salió como él quería, sino que lo abandonaron al aire libre. Y con el tiempo, llegó una pareja muy linda que esperaban un bebé y lo usaron para hacer un pesebre. El segundo árbol, que tenía sueños de grandeza, de que de él saldría madera para construir grandes barcos, adornar pisos y paredes bellas y convertirse en un barco, un transatlántico, lo cortaron, lo llevaron a una bodega, lo encerraron, cogió polvo y no se acordó nadie de él. El tercer árbol, que se esperaba que iba a llegar hasta las nubes y seguir viviendo en el idilio y en el éxtasis de la gloria nocturna y contemplar la luz radiante de las estrellas que emanan una luz preciosa y que iluminan el firmamento, se dio cuenta que cuando llegó un leñador ni siquiera lo vio ni lo admiró, sino que fríamente lo taló y lo cortó y lo llevaron y lo hicieron rajas. ¿Sabe qué, mi hermano? Llegó el tiempo cuando aquel árbol que estaba hecho rajas, no hicieron cofres del primer árbol, ni lo cubrieron de oro, sino que dijeron: de esta raja, de este árbol, vamos a hacer un pesebre. Y de ese pesebre, aunque el sueño de él no se cumplió de ser cofre de oro puesto en sitiales de privilegio, de esa raja hicieron un sencillo pesebre donde nació el Hijo de Dios. El otro árbol, que lo habían guardado en una bodega y que cogió polvo por años, no lo hicieron, hermanos míos, no lo utilizaron para él hacer un transatlántico, sino que hicieron una lanchita rústica, ya la madera vieja, y la usaban los pescadores para ir a un laguito y pescar en las mañanas y en las noches mucho pescado, y lo traían todo sucio y maloliente a pescado muerto, y regresaba cada día con sueños frustrados diciendo: no fui lo que yo soñé. El tercer árbol, que creció y que lo talaron, que quería ver y contemplar las estrellas, hermanos y amigos, de ese árbol que llegaron y tiraron y abandonaron, hicieron una cruz. En el segundo árbol de aquella lanchita no transatlántico, el Señor la usó para subirse en ella y poder enseñar y llevar a cabo la pesca milagrosa. No llegó a ser un transatlántico, pero una lanchita sencilla, un botecito apestosito, pero de allí el Señor lo utilizó para glorificar su nombre. Para el tercer árbol, que quería ser erecto, admirado, lo sacaron del polvo e hicieron una cruz. No llegó a ser el árbol más lindo y más bello de aquel horizonte, pero de él utilizaron una parte para cargar al Hijo de Dios. Querido hermano y amigo, a veces nuestros sueños no se realizan porque Dios tiene otro propósito. Y usted y yo tenemos que tener una actitud de gratitud. Ver no mi presente, ver mi futuro. No ver mi proceso, ver lo que Dios quiere ver más allá.
entender que Dios quiere mostrarme cosas grandes, que mi incredulidad, mi falta de visión, no me alcanza a divisar el panorama más allá de mi montaña. Tal vez usted y yo nos hemos hecho sueños de llegar. Quizás usted no pensó llegar a la ciudad donde estaba. Tal vez usted no pensó tener la profesión que usted quería otra. Y tal vez sufrió frustraciones. Tal vez quería ser una doctora, pero se ha quedado tal vez de enfermera, de maestra o de ama de casa. Es posible que usted también no sea el piloto o el hombre de negocios, pero Dios lo tenga trabajando sencillamente con sus manos. Y a veces al ver nuestra situación presente, nosotros tendemos a quejarnos. Pero el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vea que el apóstol Pablo no se está quejando, ni está él reclamando grandeza, ni está él maldiciendo su presente, porque puede entrar un espíritu de queja o de murmuración cuando nos comparamos con otros, cuando nos vemos que no tenemos el matrimonio que queríamos tener con otras personas, que no, tal vez no hemos alcanzado la profesión, nuestro sueño se frustró, tal vez usted no se sienta bien con ese embarazo, siento decirlo, porque usted tal vez esté pensando que ese embarazo va a interrumpir su vida profesional o el lograr su carrera o el coronar su sueño. Pero sabe, hay cosas que no entendemos, como la historia de estos tres árboles. Uno tenía grandeza de ser un cofre de oro y albergar tesoros, pero llegó a ser el pesebre donde nació el Hijo de Dios. El segundo árbol, que quería ser madera fina para adornar los transatlánticos, de él hicieron una lanchita por la cual los pescadores iban a pescar, y no llegó a desarrollar sus sueños, sino se ponía viejito, con mal olor por el pescado que traían. Y el otro tal vez no llegó a ser el que vivía en las nubes, pero de él hicieron la cruz donde cargaron a Cristo. La moraleja es que Dios tiene un propósito muchas veces que nosotros desconocemos en la vida. Y a veces lloramos y a veces nos lamentamos y nos preguntamos muchas veces que sí, yo hubiera estudiado otra cosa. Que sí, yo me hubiera casado con otra persona. Que sí, yo no hubiera llegado a California, sino a Washington, a Nueva York, y vivido en Nueva York. Pero Dios sabe dónde nos ha puesto. Dios no se ha equivocado. De aquellos tres árboles salieron tres distintas situaciones. Todos ellos pensaban algo diferente, pero Dios tenía un propósito que desafiaba su lógica. Y a veces, hermanos, Dios quiere llevarnos a lugares, a situaciones donde podamos reconocer que no es nuestra capacidad, no es nuestra voluntad, es lo que Él tiene señalado por nosotros. Y Pablo lo entendió bien cuando en Filipenses 2:13 dijo: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Entiende entonces que el alfarero divino tiene una idea de lo que vamos a llegar a ser? Y el barro no puede decir: oye, no me hagas eso que me estás haciendo, no me lleves. Mire, Dios quiere hacer la vasija de usted y de mí que Él quiere. Obviamente yo coopero con mi voluntad sometida a Él, con mi grado de espiritualidad, con mi adaptabilidad a las circunstancias, con mi entrega a lo divino. Pero el apóstol Pablo, entendiendo que él no iba a ser uno de los
del Sanedrín, que él no iba a ser el doctor de la ley como Gamaliel y otros. Dios tenía algo mejor. Esos maestros del judaísmo desaparecieron y poco sabemos de ellos. Pero del apóstol Pablo todo el tiempo leemos, porque mire, Dios lo transformó. De aquella cabalgadura lo bajó hasta la arena, hasta el polvo, lo hizo comer lodo al apóstol, a Saulo, para convertirlo luego en Pablo. De Simón Pedro viene una raíz aramea que quiere decir caña frágil. El señor de caña, de la que crece a la orilla de los ríos, tostada, quebradiza, frágil. Así éramos algunos de nosotros. Pero de Simón, el Señor lo hizo Pedro. Le puso el sobrenombre Pedro, del griego Petros, que quiere decir piedra pequeña. Vea, de frágil. A veces Dios nos muestra un trayecto donde lecciones, tropiezos, espinas y raspones nos van a ayudar a ver y a entender hasta dónde Dios quiere llevarnos y el hombre y la mujer que quiere formarnos. Así que, por favor, querido hermano y amigo, no hable de mala suerte ni del destino. No hay tales de mala suerte. Hay cosas que suceden porque tienen que suceder. Hay otras que suceden por nuestra imprudencia. Hay otras que suceden porque Dios las permite. Hay otras que suceden porque Dios mismo actúa. Entender la diferencia de ellas nos ayudará a ser adaptables y aceptar mejor el propósito de Dios para con nosotros. Por la gracia de Dios somos los que somos. Cuando Pablo dice que Él es el que actúa en nosotros el querer como en el poder está indicando que Dios mismo determina muchas cosas. Y como el carpintero le da forma, aquella raja del árbol no fue para cofres, sino fue para hacer el pesebre. De otro árbol majestuoso y frondoso, el Señor no quiso hacer un transatlántico, sino una lanchita apestosita y sucia. Y tal vez del otro que quería vivir encumbrado en la gloria y con sus ramas batir el cielo y tocar las estrellas, el Señor lo hizo simplemente un trozo de madera para cargar la cruz de Cristo. Cada uno de ellos llegó a ser no lo que soñaban, sino lo que Dios tenía para ellos. Le dio una mejor función. Tal vez si hubiera sido un transatlántico, un barco grande, se hubiera hundido y podrido y no hubiera llegado a nada, pero llegó a ser la cruz que cargó a Cristo. Se da cuenta, por eso es que nosotros no debemos de quejarnos de lo que hemos estudiado, de lo que somos. Dice alguien, yo no debía haber sido otra cosa. No, gracias a Dios por lo que usted escogió, por su preparación, y ahora Dios se está glorificando. Hermano, que me escucha, y tal vez usted sea un ministro del Evangelio, me ha pasado a mí que algunas veces he cuestionado mi llamado y quejado y dicho, me hubiera gustado tal vez ser un doctor. Yo soñé cuando era un muchacho de 14, 15 años ejercer medicina, pero mire, Dios me llevó por otros lados. De manera que cuando el apóstol habla de que él, mire, dice, soy como el pequeño, porque llegué como un hijo abortivo, indicando que él no se desarrolló ni llegó a ser, pero fue alcanzado por Cristo. Se consideraba el más pequeño, no el más grande. Se consideraba ante Dios. En 1 Timoteo 1:15 da gracias a Dios por salvar a los pecadores, dijo, de los cuales soy el primero. Vea, reconociendo su limitación, reconociendo que él no era nada y que por la gracia de Dios, Dios lo mantenía en un lugar de privilegio. En Mateo 10:20, Cristo les dice a los discípulos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Vea, esta es otra enseñanza que a veces Dios nos va a usar no para que nos gloriemos, no para que nosotros nos sintamos superior, más especiales, no para que veamos nuestro pedigrí, que somos de gente fina, estudiada. Mire, Juan el Bautista era su padre un sacerdote, su madre prima de Jesús, ¿verdad? Y Cristo y Juan el Bautista primo era un hombre con un legado, con un fondo familiar tremendo. Sin embargo, era un hombre pobre y era un hombre que vestía con pieles y comía fruta silvestre humilde. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que a veces descendernos de las nubes y en lugar de estarnos quejando que por qué a mí me está pasando, dele gracias a Dios donde Dios lo ha puesto y lo que ha hecho de su vida. Tal vez si no tuviéramos a Cristo quizás fuésemos o profesionales pero pecadores, o ricos pero gente orgullosa o vanagloriosa, sin el Señor, sin salvación. Por eso que nosotros agradecemos a Dios. Pablo no habla de grandezas. El último, dice, de los apóstoles, no es el primero, el abortivo, el primero de los pecadores. Se da cuenta que no somos nada. En Colosenses 1:29 dijo, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él. Vea, le da crédito a Dios. Porque por la gracia de Dios dice, luchando según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Se da cuenta que nosotros no somos nada. Cada vez que se nos quiera subir el ego, que nos sintamos que somos mejor que otros, o que tenemos derecho a reclamar el porqué y a pelear, nosotros debemos de tener una actitud de, Señor, gracias, porque tú me has bendecido. No soy lo que yo quise ser, pero estoy en un lugar de privilegio. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha usado de la forma que Él ha querido. Pero Él es el que nos da el poder, la gracia. Él actúa en nosotros. Él nos lleva a lugares desconocidos. Transforma nuestros propósitos para darnos una nueva misión y un nuevo significado. No sabe el valor que usted tiene como un pastor y la bendición para su familia, para la comunidad, para la iglesia. Usted no sabe como adorador, no se queje de que no fue pastor, evangelista. Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted adora a Dios y bendice y nos eleva a la presencia de Dios. Tal vez no es un millonario, pero usted es un hombre que Dios ha bendecido y tiene lo necesario de cada día. No deseemos lo que Dios no ha designado o asignado para nosotros. Aprendamos a conformarnos, no a ser conformistas, porque conformista es una cosa. Conformista no tiene iniciativa, es dejado, es haragán y no se supera. Pero conforme viene de conformidad, de un estado, de una actitud mental de nosotros estar contentos, sin quejarnos, sin estar viviendo a cómo los vecinos viven y visten y yo vestirme y usar lo que ellos usan. No, sino sencillamente decirle, Señor, es cierto, como aquel árbol, no llegué a ser un cofre de oro, pero me usaste como un pesebre para cargar al Rey de Reyes. No fui una cuna de oro ni de marfil, Señor, pero una sencilla cunita de mí, de mi madera. No estoy en palacios, pero cargué al Rey del universo. ¿Te das cuenta? Esa es una actitud más profunda de aceptación y de comprender que somos indignos de lo que Dios nos ha dado. Tal vez no digas, yo no llegué a alcanzar todo mi potencial, pero como aquel árbol, otro árbol, lo hicieron raja, pero pudo transportar al Hijo de Dios y pudo ser el lugar donde el Hijo de Dios recostó su cabeza. ¿Te das cuenta
No fue un transatlántico, pero cargó al Hijo de Dios. Allí el Hijo de Dios reposó su cabeza, descansó. Y eso fue más maravilloso que lo que él había ignorado ser en el pasado. Y aquel tercer año, que se pensó que iba a estar en las nubes, viendo el cielo tachonado de estrellas, sencillamente se hizo lo que Dios quería hacer, una cruz para ayudar a sostener el cuerpo del Señor. Que Dios te bendiga. Acuérdate que por la gracia de Dios somos lo que somos. Te invitamos a seguir escuchándonos martes y jueves a las 7 de la noche. Centro Familiar Roca de Salvación te da las gracias. Agradecemos a todos. Este video aparecerá en YouTube. Centro Familiar Roca de Salvación, puedes encontrarnos. Gracias a la asistencia de mi hermano Pedro Chávez, Eric Arcer, Jonathan Galvez y por supuesto mi esposa Immanuel Juárez. Dios le bendiga, disfrute su cena y hasta pronto.